La teoría general de los sistemas fue escrita por Ludwig von Bertalanffy, nacido en Viena, Austria, en el año 1901. Estudió en la Universidad de Innsbruck, lugar en el cual se matriculó en Historia del Arte, Filosofía y Biología, finalizando su doctorado en 1926. Si bien el primer esbozo de la teoría tuvo lugar dentro de un seminario de Charles Morris en la Universidad de Chicago en el año 1937, la obra fue propiamente anunciada en 1945 y surgió en base a los trabajos publicados por el biólogo entre 1950 y 1968. Algo que me gustaría añadir es que, curiosamente, la teoría general de los sistemas nace a partir de la teoría general de la biología, que era un concepto organicista de la vida elaborado por Bertalanffy, justamente. Ahora entonces, conozcamos un poco más sobre los sistemas en sí, ¿no? Un sistema, en síntesis, es una serie de pasos ordenados con un fin común. Recibe datos, realiza un proceso y otorga un resultado. Estos pueden ser clasificados por su dominio, es decir, el campo sobre el cual extiende su influencia, hasta donde abarca y demarca la influencia de otros sistemas. Las clasificaciones son las que les voy a presentar a continuación. Me gustaría remarcar que podría definirlos en esta propia narración, sí, sin embargo eso haría que se extienda demasiado. Para hacerlo ameno tanto para ustedes como para mí, los voy a enlistar y los invito a ustedes oyentes a investigar estas clasificaciones según su dominio por cuenta propia. Comencemos. Sistema cerrado y sistema abierto. Sistema viviente y no viviente. Sistema abstracto y no abstracto. Sistema de elevado nivel de entropía y desorden. Sistema con organización simple y compleja. Sistema con la presencia de retroalimentación y sin ella. Sistema con organizaciones internas jerárquicas. Sistema organizado y sin organización. De una forma menos específica, podemos decir que pueden clasificarse según su naturaleza, según su relación con el entorno, según su complejidad o según su comportamiento. Puede o puede que no conozcan lo que es el paradigma mecanicista. Bueno, antes de poder cubrir esta sección, tengo que definir brevemente el paradigma mecanicista, solamente en caso. Este propone que el mundo era esencialmente caos. La vida era un producto accidental de procesos físico-químicos y la mente es un epifenómeno, es decir, un fenómeno secundario que acompaña o sigue a un fenómeno primario, pero que no es parte de él. Dentro del paradigma mecanicista, la realidad es fragmentada de manera analítica, en partes determinables y medibles, es decir, se entiende al todo como la suma funcional de las partes e intenta comprender las relaciones externas, inmediatas y medibles. En términos sencillos, es una manera de explicar la realidad en términos de materia, movimiento local, leyes naturales estrictas y determinismo. Ahora que ya entendemos qué es el paradigma mecanicista, podemos desarrollar en qué sentido revolucionó Bertalanffy esta forma de ver la vida. La teoría general de los sistemas desarrolló el llamado sistema cibernético, el cual se basa en la relación de las partes y su relación con el entorno. En este, a diferencia del mecanicista, existe la posibilidad de que las partes puedan ser subsistemas, es decir, el todo es más que la suma de las partes. En este se intenta comprender desde las relaciones e interacciones entre sus totalidades no reducibles. De esto podemos tomar los siguientes aspectos claves: el pensamiento relacional y aceptar las adaptaciones para la evolución teórica. Mencionado de manera más casual, esto supuso una revolución en la mentalidad moderna de las ciencias. Me gustaría agregar que podemos extraer una serie de enfoques principales de la definición, sin embargo el que me resulta más destacable es el siguiente. Un sistema se diferencia del entorno y a su vez se mantiene dependiente del entorno. Es decir, lo necesita, pero no lo incluye. Un ejemplo súper sencillo de esto es el oxígeno. Nuestro cuerpo lo necesita, pero se diferencia. Hay miles de ejemplos. Lo dejo a su imaginación, chicos. Algo que personalmente me pareció muy curioso a mí, aunque completamente ajeno al tema, la verdad, con respecto al mecanicismo, es que Descartes redujo a los animales a una extensión material. Los definió como autómatas, negándoles capacidades cognitivas y sensitivas. Bueno, parando en las divagaciones, el enfoque de los sistemas. Una vez más, volvemos a lo clásico. ¿Qué es un enfoque sistémico? Vamos a remontarnos un poco para dar contexto. Pensemos en términos de máquinas sueltas. Una máquina de vapor, un auto o un radio, por ejemplo, son maquinarias que pueden ser creadas por la competencia de un ingeniero de dicha especialidad, ¿correcto? Pero cuando hablamos de algo más complejo, por ejemplo, un vehículo espacial, se utilizan partes de otras tecnologías. Hay que relacionar de manera heterogénea química, mecánica, electrónica, informática, etc. Es acá donde es necesario un enfoque sistémico, es decir, dado un determinado objetivo, encontrar los caminos para alcanzar ese objetivo, considerar las soluciones y elegir aquellas que prometen ser óptimas en términos de eficiencia y costos. Un enfoque sistémico requiere de técnicas complejas y computadoras que exceden a un matemático. Demos un par de pasos hacia atrás, ¿no? Porque yo les cuento todo esto, pero en ningún momento les dije a raíz de qué se originó la teoría general de los sistemas. Lo que puso en marcha la teoría general de los sistemas es el hecho de que la ciencia estaba dominada por las operaciones de reducción característica del método analítico. Básicamente, para poder manejar una herramienta tan global,
primero hay que partir de lo que se pretende demostrar, definir o poner a prueba. La TGS buscaba descubrir isomorfismos en distintos niveles de la realidad que permitiesen los siguientes ítems que les voy a plantear, chicos. Usar los mismos términos y conceptos para describir rasgos esenciales de sistemas reales muy diferentes y encontrar leyes generales aplicables a la comprensión de su dinámica. Favorecer, primero, la formalización de las descripciones de la realidad. Luego, a partir de esto, permitir la modelización de las interpretaciones que se hacen de estas. Facilitar el desarrollo teórico en campos en los que es difícil la abstracción del objeto, o por su complejidad o por su historicidad, es decir, por su carácter único. Los sistemas históricos están dotados de memoria, y no se le puede comprender sin conocer y tener en cuenta en particular su trayectoria en el tiempo. Superar la oposición entre las dos aproximaciones al conocimiento de la realidad, la analítica basada en operaciones de reducción, la sistémica basada en la composición. La aproximación analítica está en el origen de la explosión de la ciencia desde el Renacimiento, pero no resultaba propia en su forma tradicional para el estudio de sistemas complejos, digamos. Bueno, es gracias a todo lo que les mencioné anteriormente que hubo un gran crecimiento en las ciencias. De hecho, la teoría general de los sistemas, en su propósito más amplio, contempla la elaboración de herramientas que capacitan a otras ramas en su investigación práctica. Por sí sola no demuestra ni deja de mostrar efectos prácticos. Para que una teoría de cualquier rama científica esté sólidamente fundamentada, tiene que partir de una sólida coherencia. Esta coherencia está justamente sostenida por la TGS. En síntesis, ayudó a que los científicos puedan interactuar entre sí, rompiendo la barrera de especialización. Bueno, este es el final de la narración. Espero que les haya resultado interesante y realmente a raíz de la complejidad de la propia obra, espero haberlos podido ayudar a solidificar conceptualmente algunas de las ideas principales. Sin más que agregar, me despido. Hasta luego.